No sé si se darán cuenta, pero ya la temperatura empieza a cambiar un poquito, ¿verdad? Empieza a mejorar. Gracias a Dios. Esperamos también que, efectivamente, que todos estén bien. Damos gracias a Dios por estar una vez más aquí en la casa del Señor, donde vamos a estudiar su palabra y vamos también luego a tener los ensayos del coro de los niños y el coro también de adultos. Esta noche comenzamos los ensayos de Navidad. Así que hay otras buenas noticias también con relación a esto, así que damos gracias a Dios por estar presentes en esta noche, apoyando el servicio, el culto. Recordemos como anuncio que el próximo viernes tendremos el servicio de vigilia de oración a partir de las 9 de la noche. De esto ya hablaremos quizás un poco más tarde, así que vamos a comenzar en este momento y vamos a hacerlo cantando el himno 288, Haz arder mi alma. Por favor, ¿nos ayudas? Himno 288, Haz arder mi alma.
Bien, vamos a pedirle a nuestro hermano Israel que él nos dirija en unos momentos de oración para comenzar el culto. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta aquí, hasta tu casa de oración, Señor. Bendice, Señor, los que vengan en camino y bendice también los que no puedan venir. Ahora, Señor, bendice a tu siervo que traerá tu palabra y haznos nosotros con oídos entendidos para poder discernir tu palabra, Señor, que es palabra de vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todos. Amén. Bien, hermanos, les saludamos nuevamente en el nombre del Señor, esperando que cada una de sus vidas esté en comunión con el Señor de una manera perpetua. Los niños, si quieren, pueden pasar a su ensayo. Bien, pues como anuncio también en nuestra iglesia, en primer lugar les anunciamos que en esta tarde algunos de nosotros, como Yendris, la hermana María y Gubi, no sé si otro más llegó después, estuvimos allí en el funeral, en funerales de la hermana Juana. Juana estuvo aquí sirviendo por muchos años en esta iglesia, asistiendo regularmente, y todos sabían que ella tenía un tema de insuficiencia renal crónica y tenía cada 2 días que hacer las hemodiálisis correspondientes. Estuvo muchos años así, de esa manera, y a pesar de estar con esa condición, añadida a otras enfermedades también que tenía serias en su cuerpo, nunca perdió esa alegría y ese gozo característico de muchas personas que le conocieron. Podemos constatar esto que estamos diciendo. Y bueno, pues sabemos que también se llevaba muy bien con la hermana María, la cual le ayudó en muchas cosas, y otras hermanas aquí en nuestra iglesia, donde ella participaba también no solamente en los cultos, sino en las actividades de las mujeres, y aún así con su condición muchas veces también fue a los campamentos. Así que ella falleció hace como 3 o 4 días, no recuerdo exactamente, el sábado falleció, y en el día de hoy entonces está allí en la funeraria, que está en la 40, ¿verdad? En la 40, en una funeraria que se llama Auxiliadora Funeraria Nacional, creo que es como se llama. Así que bueno, cualquier otra persona que conozca a su familia y pueda llamar entonces a esta familia y le dé sus condolencias. De parte de nuestra iglesia también recibió nuestras condolencias. La hermana Juana también les hizo allí una especie de corona por cuenta de ella, pero a nombre de la iglesia. Así que agradecemos a María por este gesto también que tuvo en ese momento. Y bueno, otros anuncios también, hermanos, recordemos, como les decía anteriormente, que este próximo viernes, pasado mañana, en 2 días, tendremos la vigilia a partir de las 9 de la noche. Así que estaremos todos aquí en la casa del Señor, en esta vigilia de otoño, diríamos nosotros, para estar en comunión con el Señor, para estar presentes aquí cada uno de nosotros, también compartiendo con los demás. Yo sé que nuestra hermana Teresita va a traer un chocolate, seguro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues gracias por no hacerme quedar mal. Muchas gracias. Entonces, no sé si te pondrás de acuerdo, se pondrás de acuerdo con Noemí y con otras hermanas también para traer algunas otras cosas y tener una merienda aquí en nuestra iglesia. Así que, intermedio del tema de la vigilia, tendremos también una merienda donde traeremos quizás algunas cosas de comer, algunos panes, algunos dulces y algunas cosas así por el estilo. Así que esta noche, por favor, antes de irnos, vamos a tratar este tema. Otro de los temas también y de los asuntos es que el próximo día 29 de este próximo mes de octubre tenemos el campamento. Así que recuerde, si usted no ha pagado porque se le olvidó, recuerde, y si tampoco
del Evangelio en otros corazones. Si te rechazan, el asunto es de ellos con Dios, no contigo. Así que hablemos de Cristo y compartamos el Evangelio de Dios para salvación a todas aquellas personas que podamos ver ahí. Esto no solamente se limita a esos 2 días. ¿Por qué? Porque usted, cada vez que hable con una persona, con un amigo, con una amiga, con compañeros de trabajo, con amistades, con familiares que no conocen el Evangelio de Dios, hay muchas maneras de más o menos hablar y caer en el tema del Señor. Así que hable usted a las demás personas, que de esa manera también seguramente hay muchas personas que se van a acercar a los pies de Jesús. Ore también antes de hacer cualquier tipo de actividades de evangelismo, para que también vaya respaldado completamente por nuestro Señor. Vamos a buscar la lectura bíblica en esta noche, en este momento, y vamos a buscar allí, que nos corresponde, los últimos versículos de Juan capítulo 8, Juan 8, y vamos a buscar los versículos del 48 al 59. Y nos ponemos en pie y vamos a tener esta lectura de manera alternada. Bien, nos ponemos en pie y tendremos la lectura alternada. Comenzamos por el verso 48. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me insultáis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso con vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pedirle a Joana que ella nos dirija en oración. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar esta noche aquí en tu presencia. Que lo fundamental sea, Señor Padre Celestial, estar en ti. Tu palabra, Padre Santo Todopoderoso, queda presente en nuestros corazones, adorarte y honrarte. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos regalas a diario. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Otro de los anuncios que había de decir era que, bueno, en el día el lunes, antes de ayer, mi mamá fue sometida a la operación esta de tiroides y llegamos allí en la mañana, a las 8 de la mañana, 7:30, 8 llegamos. Luego la atendieron a partir de las 11 de la mañana, fue que empezaron a atenderla, la operaron. En la tarde ya estaba en la sala. La operación fue muy buena, fue bastante buena, gracias a Dios. Y luego Noemí pasó la noche de lunes a martes, que ella se quedó allí en el hospital Mercy. Luego, ayer en la tarde entonces le dieron el alta. A partir de las 5 de la tarde ya estaba en casa. Durmió bien, bastante bien anoche. Y está con las molestias propias
las molestias típicas de una operación, sobre todo cuando la intubación también le lastima un poco la garganta y también la espalda. Ella sufre también de hernias discales y alguna escoliosis, y cuando me estaba explicando Gentry, que es asistente de cirujano, él que cuando, creo que fuiste tú, Gentry, que cuando una persona, claro, le anestesian y tiene que ponerla en cierta posición ahí todo el tiempo de la operación, pues por supuesto que la espalda sufre. Después tú no sabes por qué te duele la espalda y es precisamente por la posición en que estás. Pero bueno, fuera de eso, gracias a Dios está bastante bien. Hoy fueron los enfermeros a casa ya a cambiarle todo su vendaje y sus cosas, y van entonces a hacerlo consecutivamente a través de toda esta semana. Así que bueno, por eso es que mi hermano tampoco está aquí en esta noche, está atendiéndolo allí. Gracias a Dios está bien. Gracias por todas sus oraciones, gracias por todo lo que me han preguntado, gracias por todo lo que han llamado, por lo que han pasado textos y mensajes, y sé que por supuesto ellos están en el corazón de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias en nombre de ella, y seguiremos ahí al tanto para ver su recuperación. Mi papá mañana tiene una consulta también a ver si definitivamente lo operan o no, así que vamos a estar al tanto también, y ya les diremos a todos las noticias de él también. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la última parte de este capítulo 8, y es una parte sumamente importante porque tiene cosas reveladoras, cosas que realmente inspiran. Ahí tiene mucha doctrina también, por supuesto, mucha revelación de Cristo como deidad, o sea, como el mismo Dios. Veremos también el corazón, qué es lo que tenían en el corazón todos aquellos judíos que en sus mentes lo único que tenían era intentar hacer caer a Jesús, no creerle, y también intentaban hacer caer a Jesús en sus propias palabras, cosa que no pudo él ni pudo hacer nadie, porque no podían hacerlo. Él es el mismo Dios, Él es Jesús. En los pasados versículos, antes del 48, desde el 1 hasta el 47, hemos estado viendo cómo los líderes judíos estaban intentando con palabras de disuadir a Jesús de cualquier intento de poder decir que él mismo era Dios. Y a partir de aquí, del versículo 48, vemos ciertas cosas, sobre todo también vemos incluso ofensas a la persona de Jesucristo. ¿Qué tipo de ofensas le dijeron? ¿Qué fue lo primero que le dijeron a Jesús en este versículo? Alguien, por favor, que lea el versículo 48. Alguien, por favor, que lea el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea que una vez más todos estos líderes judíos recurrieron a ese lenguaje insultante que le caracterizaba también a todos ellos, porque no podían replicar las palabras del Señor Jesús en ninguna manera. No podían rebatirle nada de las cosas que Jesús decía. Entonces le atacaron con palabras insultantes. ¿Por qué? Porque cuando le llamaron a él samaritano, estaban utilizando una especie de insulto étnico. ¿Por qué? Porque recuerden que los samaritanos y los judíos de manera histórica no se llevaban. Los samaritanos habían dejado, eran personas que habían dejado, eran judíos que se habían apartado del judaísmo, se habían mezclado por muchos años con otras tribus, o sea, con otros pueblos, con otras naciones, y habían perdido la línea de su descendencia. Y entonces estos samaritanos se consideraban, por supuesto, gentiles. Había muchos pueblos alrededor de Judea y todos esos pueblos eran gentiles. Y entonces había una especial discordia histórica entre los judíos y los samaritanos. Ahora, era como si quisieran decir que Jesús no era un judío puro, no era judío, sino que el mismo Jesús era enemigo de Israel. Cuando le acusan de samaritano, le estaban diciendo que era un enemigo de la nación de Israel. Y yo pregunto ahora, ¿Jesús era judío? Jesús, por supuesto que era judío. Entonces, hay muchas corrientes de este mundo que hablan que Jesús realmente no era judío, que Jesús sí existía, corroboran la presencia de Jesús, la historicidad de su vida, pero no reconocen que era judío. Sin embargo, si vamos a la Biblia, tenemos muchos ejemplos. Incluso, fíjense, le digo algo más. Suponiendo que Jesús hubiese sido gentil,
y se hubiese convertido al judaísmo, suponiendo que hubiese sido así y estos judíos lo hubiesen sabido. Aún así, le estaban de todas maneras intentando denigrar su procedencia. Hay muchos casos en la Biblia donde hay personas que han estado fuera de la nación de Israel, que han sido gentiles. Sin embargo, se han convertido al judaísmo, y lo mejor es que los judíos, una vez que haces esto, ellos te consideran un judío más, con todos los detalles. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aquí tenemos a alguien que no era judía y se convirtió entonces al judaísmo. Tenemos a Ruth. ¿Recuerdan la historia de Ruth, verdad? ¿Cuál es la historia de Ruth? Noemí, que tenía 2 nueras. Estaba ¿quién? Orfa y Ruth, que se casaron con sus hijos, pero sus hijos también murieron. Y entonces Noemí también había perdido a su esposo, creo que se llama Elimelech. Y entonces cuando pierde a su esposo y a sus 2 hijos, les dice a sus 2 nueras: vayan nuevamente a sus tierras, que yo seguiré sola, porque mira lo que Dios ha hecho conmigo. Y entonces Orfa volvió. Sin embargo, Ruth dijo: yo no me voy a separar de ti. Dice: iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Mi pueblo, o sea, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿De dónde era Ruth? Era moabita, de un pueblo pagano. Sin embargo, ella se convirtió al judaísmo y ella entonces, bueno, pues le aceptaron perfectamente. Hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay una palabra que es prosélito. Cuando usted se encuentra esa palabra en la Biblia, es que los prosélitos son los que se han convertido o de otras religiones, o que han sido de otros pueblos, al judaísmo o al cristianismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Hechos 2:10 nos habla allí que dice que había muchas personas de muchas regiones, romanos y residentes, dice, tanto judíos como prosélitos, para destacar allí que también los prosélitos pertenecían a ellos. Hechos 6:5 nos dice también: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, era de Antioquía, y la Antioquía era una región gentil y se había convertido entonces al Señor. Hechos 13:43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, hay muchas personas que eran no judías y eran no cristianas y se han convertido. Con esto queremos decir, queridos hermanos, que si Jesús hubiese sido no judío, en todo caso, y esas personas que estaban acusándole de samaritano allí en aquel lugar, hubiesen sabido que realmente él había guardado toda la ley, esto lo constituiría en un judío legítimo, exactamente igual que todos los demás. Pero aún así le estaban acusando al Señor de no ser judío. Sin embargo, el Señor era legítimamente judío, y lo sabemos por muchas cosas. Por ejemplo, el primer verso del Nuevo Testamento, el primer versículo del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Mateo 1:1. Es el primer verso. ¿Y qué dice Mateo 1:1? Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hebreos 7:14. Hebreos es un libro que se caracteriza por hablar de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y nos dice el verso 14 del capítulo 7: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante o referente al sacerdocio. O sea, es claro que nuestro Señor Jesucristo procedía de la tribu de Judá, de donde se deriva el nombre judío. Por eso es que se llaman así. ¿Y qué hay, por ejemplo, acerca de la madre de Jesús? ¿Podríamos decir que la madre de Jesús a lo mejor no era judía? Pues claro, por supuesto que sí lo era. En la genealogía del Evangelio, la que nos presenta el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3 también, vemos que María era descendiente directo, por supuesto, del rey David, por la línea del rey David, lo que le daba también, por supuesto, a Jesús un derecho legal, tanto de ascender al trono judío como a establecerse como si fuese, como antes habíamos dicho, como un judío
étnicamente, o sea, en la etnia judía. Y Jesús, por supuesto, de una manera continuada vemos que él afirmaba que la autoridad de la ley y de los profetas. Vemos que en muchas ocasiones vemos cómo Jesús asistía también fielmente a la sinagoga, cumplía con todos los mandamientos de la ley, y no solamente eso, sino que su enseñanza era respetada por todos los judíos de la época. Fíjense cuántas cosas habían en Jesús. Una de las cosas que hacía Jesús precisamente era que enseñaba también, ¿dónde? Dice, todos los días, ¿dónde? En el templo. Si Jesús no hubiese sido judío, ninguno de los de la sinagoga hubiesen dejado a Jesús enseñar en aquel lugar, ni siquiera lo hubiesen dejado entrar en aquella sección del templo. Y vemos cómo cumplió con toda la ley a la perfección. De hecho, él mismo se consideró judío y él mismo lo expresó. Recuerden cuando la mujer samaritana estaba con él allí en Juan, en el capítulo 4, en el versículo 22, donde Jesús le dice a esta mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y ahora fíjense lo que dice: nosotros. Entonces ya, ¿a quién se estaba refiriendo? O sea, vosotros adoráis lo que no sabéis. Estaba hablando de los samaritanos. Dice, pero nosotros, en este caso se estaba refiriendo a los judíos. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Eso le estaba diciendo Jesús allí a la mujer samaritana. Otra de las cosas por las cuales le acusaron, aparte de acusarle de ser samaritano, que por supuesto no lo era, otra de las cosas de la cual acusaron a Jesús, como bien ustedes dijeron antes, es de decir que él tenía demonio. O sea, es realmente una aseveración indigna. Es algo despreciable lo que estaban diciendo estas personas. Con esto quería decir quizás que Jesucristo estaba loco, que él estaba fuera de sus cabales. Para ellos solo alguien fuera de sí podría decir semejante cosa, las cosas que Jesús hacía y las cosas que Jesús efectuaba, como los actos de milagros y todas esas cosas. Entonces, el verso 48 nos habla de estas dos cosas relevantes en cuanto a la persona de Jesucristo, y podríamos aclarar muchas más cosas, pero tenemos que adelantar en nuestro estudio. Y en el verso 49, ¿quién me lee el verso 49, por favor? Respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Observemos ahí la manera en que Jesús le estaba respondiendo a todos aquellos judíos malintencionados, ¿verdad? Con sus corazones realmente oscuros. Sus enseñanzas no eran las palabras, o sea, las enseñanzas de Jesús no eran las palabras, por supuesto, de alguna persona que podría tener demonio. Aún así, ellos le estaban acusando de esto. Las enseñanzas de Jesús iban unidas directamente al hecho de hacer la voluntad del Padre. Esas eran las enseñanzas explícitas de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa causa, ellos le deshonraban. ¿Por qué? No porque estuviese loco, sino porque estaba totalmente dedicado a los intereses ¿de quién? De su Padre, de Dios. Estaba dedicado por entero a la enseñanza de la palabra de Dios, lo que había dicho su Padre. Por eso dice, respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Estaban deshonrando al mismo autor de la vida. Verso 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y busca. Este versículo, cuando yo estaba estudiando este versículo, tenía yo una tendencia a no entenderlo correctamente y tuve que leerlo varias veces y tuve que revisar un poco lo que significaba, porque dice, pero yo no busco mi gloria. Hasta ahí todo está correcto, pero dice, hay quien la busca y juzga. En primera instancia, yo pensé que Jesús estaba hablando de otras personas, o sea, otras personas que buscan sus propias glorias y que juzgan a los demás, pero realmente no es el sentido de lo que Jesús quiso decir. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir aquí con estas palabras, con este párrafo? Dice, hay quien la busca, o sea, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, o sea, hay quien, en la segunda parte, hay quien la busca. ¿La gloria de quién? De Jesucristo. ¿Quién es? Pues Dios. En esa segunda parte de ese versículo se está refiriendo a Dios. Hay quien la busca, mi gloria, y juzga. ¿Quién es el que juzga? Dios se está refiriendo ahí, ¿verdad?
creía que se estaba refiriendo a las demás personas. ¿Se dan cuenta por qué es importante a veces revisar, leer, buscar? ¿Iba a decir algo? Ok, bueno, pues es importante. Fíjense, hay quien la busca. Y entonces, ¿qué fue lo que precisamente hizo Dios? Dios, ¿verdad?, glorificaba al Hijo. Y el Hijo estaba glorificado en el Padre. Y Dios es el que juzga por encima de todas las cosas. Todo lo que estaba y lo que hacía estaba calculado para dar la gloria a su Padre. Y entonces, por supuesto, Él juzgaría a todos los que no le darían gloria a su Hijo. Eso es lo que estaba diciendo también. Y juzga, porque Dios juzgaría a todas aquellas personas que no dieran gloria directamente al Hijo, a Jesús. Otro que me lea el verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, esa es otra de las veces que nosotros tenemos en la palabra del Señor una de las aseveraciones importantes también, y podríamos decir, uno de los dichos, una de las frases majestuosas que tiene nuestro Señor Jesucristo. Palabra que solamente podrían haber sido pronunciadas por uno que fuese el mismo Dios, no por cualquier persona. Y estas palabras precisamente son introducidas con esa expresión, que es una expresión, podríamos decir, enfática, familiar, donde dice: de cierto os digo. Cada vez que usted vea esa palabra, esa frase en la Biblia, donde dice de cierto os digo, o sea, con certeza, eso significa que hay un énfasis especial en el mensaje que quiere dar. Entonces dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús prometió que el que guarda su palabra jamás vería la muerte. ¿Se está refiriendo a qué muerte? A la muerte espiritual, por supuesto. Esto no se refiere a la muerte física. El Señor estaba diciendo que los que creen en Él son totalmente liberados de la muerte espiritual, ¿verdad? Y son sanados, y ellos nunca sufrirán de los dolores del infierno. Ahora, el verso 52, otro que me lea. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Fíjense, qué interesante. Los judíos, queridos hermanos, los judíos se quedaron ahora todavía más convencidos que Jesús estaba fuera de sí, que Jesús no estaba en sus cabales, que el que estaba hablando no era una persona que tuviese los pies sobre la tierra. Después de haberle explicado tantas veces a los judíos, y que de momento salgan con esto de nuevo, pudiéramos decir nosotros: ¿de verdad que están diciendo esto ellos? Y fíjense lo que le recordaron los judíos a Jesús. Le recordaron que Abraham y los profetas habían muerto, pero él decía que el que guarda su palabra jamás gustará, jamás tendrá, jamás vendrá a muerte. Ahora, ¿cómo pueden reconciliarse esas dos cosas? Vamos a leer el verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, fíjense, se dan cuenta, en este caso se dan cuenta de que el Señor estaba realmente afirmando ser mayor que ¿quién? Que Abraham, y que también los profetas. Ellos se dan cuenta que Jesús estaba siendo mayor a todos aquellos hombres a los cuales los judíos estos honraban de una manera casi endiosándolo, por decirlo de alguna manera. Y Abraham, por supuesto, dice que nunca había liberado a nadie de la muerte. ¿Y cómo es posible que él mismo entonces podría haberse liberado de ella? Pero aquí había uno que afirmaba, y que es precisamente Jesucristo, poder liberar allí a sus semejantes de la muerte. ¿Cómo puede ser posible esta situación? Él debía considerarse mayor que los padres. Entonces, los judíos en este versículo, hermanos, dicen: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién tú crees que tú eres? ¿A quién estás intentando imitar? ¿Cuál es la mentira siguiente que vas a decir? Me imagino que muchas cosas estuvieron pensando esos
judíos en su corazón y en su mente. Pero vamos a continuar, a ver qué dice el verso 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Los judíos estaban pensando que Jesús quería atraer la atención sobre sí mismo. Esa era una de las cosas que tenían en la mente los judíos, pero Jesús, por supuesto, les recordó a cada uno de ellos que esto no era así. Era el Padre quien estaba honrando ¿a quién? Al Hijo. Era Dios, el mismo Dios que supuestamente los judíos estaban profesaban honrar, pero realmente era solamente de labios, porque los judíos no honraban a Dios de corazón. De hecho, Jesús en algún momento, por supuesto, les declara a ellos que Abraham sí que es su padre, pero en el sentido de la genealogía, en el sentido genético, en la línea familiar, pero él no era su padre desde el punto de vista espiritual. Eso fue una de las cosas que Jesús le recalcó allí a los judíos en todo momento. Pero, como les decíamos anteriormente, los judíos pensaban que lo único que quería Jesús era protagonismo, llamar la atención de los demás. Y fíjense lo que dice el verso 55. ¿Alguien lo lee? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. O sea, los judíos dijeron que ellos conocían al Padre, pero verdaderamente los judíos no conocían a Dios, no conocían a su Padre. Si hubiesen conocido, como les decía Jesús también anteriormente, también hubiesen dado testimonio de Él y hubiesen dicho, este es el Mesías, este es el Cristo. Pero ellos en aquel momento, en esa circunstancia que les rodeaba, en aquel círculo de judíos religiosos que estaban allí, no comprendían absolutamente lo que estaba diciendo Jesús, ni conocían tampoco, por supuesto, a Dios. Aquí, en cambio, estaban hablando con uno que, por supuesto, sí conocía a Dios. ¿Quién era? Por supuesto, Jesús. Conocía a Dios Padre, y no solamente que lo conocía, sino a uno que era y es igual que el Padre, porque es el mismo Dios. Querían, también otra de las cosas que querían enfáticamente, que Jesús negase su semejanza con el Padre. Pero dijo que si lo hiciese, entonces el mismo Jesús estaba expresándole a ellos que si él lo hacía, entonces estaba negándose a sí mismo. Sería un mentiroso, porque conocía a Dios Padre y obedecía su palabra. Eso era el mensaje frontal y el mensaje central que Jesús quería decir a los judíos. Yo provengo del Padre, Dios me honra, yo le honro y yo hago su voluntad. Eran parámetros muy claros que Jesús repite una y otra vez a los judíos. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Sí, quiero explicarles este versículo que es un poquito interesante. ¿Por qué? Fíjense. Abraham, vuestro padre, y ahí está hablando en el sentido que físico, genealogía, efectivamente. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. En el versículo 53, alguien me lee, otra persona me lee el versículo 53, vamos a regresar un poquito. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, fíjense desde cuándo los judíos, en este caso, insistieron en introducir allí a Abraham en la discusión. Ellos siempre estaban intentando buscar esa raíz común, hablando específicamente de Abraham. Pero el Señor le recordó algo muy interesante, que es lo que dice en este versículo 56. Abraham había esperado el día del Mesías. Fíjense, el día del Mesías, y que verdaderamente lo vio por fe y se regocijó. ¿En qué momento pasó esto? ¿Quién lo dijo? Isaac, efectivamente. El Señor Jesús, fíjense, el Señor Jesús estaba diciendo que Él era aquel
de quien esperaba precisamente a Abraham. O sea, Abraham estaba esperando en Jesús. La fe de Abraham reposaba ¿en qué? En la llegada de Jesucristo. La fe de Abraham reposaba en la llegada de Cristo. O sea, ¿cuándo vio entonces Abraham el día de Cristo? Precisamente no tenemos un pasaje específico que hable de esto, pero sí podríamos posiblemente inferirlo. ¿Cuándo qué? Cuando Abraham tomó a Isaac allí en el monte Moriah, podríamos decirle. ¿Para qué? Para ofrecerlo como el holocausto allí a Dios. Todo el drama de la muerte y la resurrección del Mesías entonces es posible que haya sido como dramatizado aquel día de allí, y es posible que el mismo Abraham lo vio por la fe. Recuerden que Abraham era el padre de la fe, y de este modo, por supuesto, el Señor Jesús, ¿qué es lo que está afirmando directamente? Afirmó ser gozo. Otra persona, otro hermano que me lea el verso 57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Hermanos, qué mente más obstinada, ¿verdad? Después de toda la explicación que Jesús le ha dado a todos estos judíos, vienen los judíos y entonces le preguntan: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? ¿No se han dado cuenta ustedes a veces cuando usted habla con alguna persona que tiene una mente que no entiende lo que usted está diciendo? Puede ser por varias cosas. En primer lugar puede ser porque a lo mejor no te está prestando mucha atención. En segundo lugar puede ser porque a lo mejor no entiende lo que usted está diciendo. O en tercer lugar puede ser porque son tontos. Pero muchas cosas pueden pasar. Pero yo creo que los judíos estos tenían como si fuese una colada, o como si fuese, o reunían todas estas características que le he dicho anteriormente. Ellos no entendían lo que estaba pasando. También, por supuesto, tenemos que ponerle a todo este acontecimiento una motivación también divina, en el sentido de que Dios, recuerde que estaba cegando el entendimiento de ellos para que no pudiesen entender ciertas cosas. Pero aún así vemos la obstinación de cada uno de estos judíos, que da, por supuesto, pie a que Jesús entonces le explique más cosas, y que nosotros también podamos ver la revelación en la revelación de la palabra de Dios, temas tan importantes y profundos relacionados con la doctrina. O sea, otra vez les manifestaron la incapacidad de comprender también la verdad divina. Jesús había dicho: Abraham se regocijó de que había de ver mi día, pero ellos le respondieron como si él hubiese dicho que él había visto a Abraham. Le estaba respondiendo una cosa, Jesús le dijo una cosa y ellos respondieron otra. Son mentes que estaban totalmente turbadas en aquel momento. Aquí hay una gran diferencia, hermanos. El Señor Jesús, por supuesto, era mucho mayor que Abraham. Esperanzas y de los propósitos y de los pensamientos del mismo Abraham. Y Abraham, por supuesto, había esperado por la fe el día de Cristo. Los judíos que estaban allí en aquel momento, pues no lo podían comprender bajo ninguna circunstancia, y ellos razonaron que Jesús ni siquiera aún tenía 50 años. Claro, cuando Jesús estaba hablando ahí, aproximadamente, ¿cuántos años tendría Jesús? Unos 33 años aproximadamente. Sí, unos 33 años ya, porque hasta este momento ya había pasado ya 3 Pascuas. Desde el mismo primer versículo de Juan hasta el 8, ya habían pasado 3 Pascuas, y entonces eran 3 años. Significa que si Jesús comenzó su ministerio con 30 años, aproximadamente tendrían unos 33. Y ellos le dicen: no tienes ni siquiera 50 años. Bueno, por lo menos acertaron en algo. No tienes ni siquiera 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Otro que me lea el 58, por favor. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto es otra de las declaraciones de Jesús, haciéndose precisamente igual a Dios. Hay un detalle que quiero que ustedes noten aquí también. Dice: antes de que Abraham fuese,
Fíjense que no dijo yo era. Si hubiera dicho yo era, ¿qué significaba esto? ¿Qué había pasado? Exacto. ¿Quién más me dice? No tenga pena. Sí, David. Debe decir que tenía un principio, vamos a decir. Exactamente. Exactamente. Si él hubiese dicho, fíjense, antes que Abraham fuese, yo era. Eso significa que Jesús, evidentemente, como decía David y Sandra, Jesús tuvo un principio y que Jesús no era entonces eterno. Y eso era totalmente incongruente con las enseñanzas bíblicas, absolutamente. O sea, esto podría sencillamente significar que Él vino a la existencia antes de Abraham, que Él tuvo existencia antes de Abraham. Y realmente cuando nosotros nos ponemos en esa dimensión eterna que nosotros no podremos comprender jamás, porque nosotros, como todas las cosas que vemos en este mundo, tienen un principio y un fin. Pero todo lo que nosotros vemos en este mundo tiene un principio, ¿verdad? Por ejemplo, esto tuvo un principio. Sabemos los materiales con que se hizo la Biblia. Los bancos, sabemos los principios que tuvo y dónde vinieron. Esta edificación también, nuestra propia vida tuvo un principio. Y todo lo que vemos tiene un principio. Sin embargo, Dios rompe, por supuesto, con todos esos modelos y todas esas leyes físicas. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y la eternidad de Dios consiste en que no tiene principio y tampoco, por supuesto, tendrá fin. Entonces, exacto, el alfa y el omega. Entonces, el principio es la eternidad de Dios. Es como yo antes, cuando era un niño, que le preguntaba a mi mamá, ¿cómo es posible eso? No entiendo cómo es posible que no pueda tener un principio. Ella no sabía cómo contestarme, pero Dios, a pesar de que ella no estudió, pero siempre le dio sabiduría. Y entonces sacó un anillo y me dijo, búscale el principio a esto y búscale el final. ¿Cuál es el principio de este anillo? El principio, o sea, en lo que es el círculo. Pues te cansas de buscarlo y no lo encuentras, ¿verdad? Y entonces ella, con esa cosa sencilla, con eso sencillo, ella me explicó a mí que realmente la eternidad es algo también que no tiene ni principio ni tiene final. Entonces, el mismo Cristo estaba explicando aquí y estaba diciendo con dos palabras muy breves, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el yo soy ese también le hacía igual a Dios. Fíjense la importancia de esas dos palabritas tan pequeñas. Yo soy. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés, ve en nombre de quién, del yo soy. Y cada vez que Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba como el yo soy, eran las palabras hebreas ego eimi. Y son las mismas palabras que el mismo Señor Jesús está diciendo, está expresando en ese momento allí aquellos judíos. Ego eimi, yo soy, haciéndose también igual a Dios. Jesús había habitado con Dios Padre desde la eternidad. No hubo nunca un tiempo en que Jesús llegase a existir. ¿Por qué? Porque Él existió desde siempre. Por ello dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Alguien más que me lea el 59, por favor? Bueno, como otras veces también, que seguramente ustedes recordarán, estos judíos intentaron poner fin a los días de Jesús a través de la lapidación, del apedreamiento. Querían matarlo, pero vemos que Jesús se escondió y se fue. En esta ocasión los judíos sí comprendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir, las intenciones de Jesús al decir esas palabras de que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí los judíos comprendieron que Jesús estaba siendo igual a Dios, estaba afirmando ser igual a Dios, y precisamente por eso fue que juzgaron a Jesús, precisamente por eso fue que los judíos intentaban matarle, intentaban buscarlo, y precisamente por eso fue que le mataron a él. Intentaron apedrearle porque para ellos esta expresión de Dios, esta expresión del mismo Jesús, era una blasfemia.
el rey que sobresalía por encima de todos. Ellos estaban acostumbrados a todos esos eventos guerreristas y todas esas cosas, y a pesar de que habían sido esclavos de 6 naciones, pero siempre el Señor proveía, Dios proveía siempre a algún líder específico para salvar a la nación de Israel. Y ellos pensaron que después de todo este tiempo de esclavitud que habían tenido durante tantos años, ellos iban a recibir a un líder que le liberara del yugo romano en el cual estaban sometidos. Sin embargo, era otro yugo peor, que era el yugo del dominio del pecado, lo cual ellos no podían entender. Queridos hermanos, en resumen de este capítulo 8 de Juan, del Evangelio de Juan, Cristo es el mismo Dios eterno. Y aunque el mundo siga negando su existencia, porque actualmente usted habla con muchas personas y niegan la existencia de Cristo, y a pesar de que muchos de ellos no niegan su existencia, no le atribuyen a Jesús realmente la condición de Dios, sino que simplemente hablan de Jesús como ¿qué? La gente del mundo como un gran revolucionario, la gente del mundo habla de Jesús como un gran filósofo, como una persona que quizás impartió muchas enseñanzas buenas para la sociedad. Hay muchas personas que niegan actualmente todavía esto. Ya desde el tiempo mismo del ministerio de Jesús en esta tierra, muchos no creían ni creyeron en Él, y actualmente, por supuesto que seguimos viendo lo mismo. Pero nosotros como testigos de Dios, como testigos de Cristo, como verdaderos testigos de Él, nosotros debemos anunciar sus virtudes. Ya les decíamos al principio del culto que este mes ahora de octubre es el mes del evangelismo, donde nuestra iglesia tiene que hacer también el impacto que debe hacer aquí en esta región y en esta zona. Así que ore también por esta situación para que el Señor nos ayude y nuestra palabra, como dice la palabra de Dios, sea sazonada con sal, que sea buena palabra y que esa semilla caiga en corazones que realmente acepten a Él como su Salvador, porque nosotros tenemos que anunciar su salvación. Debemos anunciar que Él es el Salvador de todo aquel que le recibe por fe en sus corazones. Como decía y el mismo apóstol Pedro allí en 1 de Pedro 2:9, y se está refiriendo a nosotros, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Repitan conmigo si se lo saben: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que eso sea una realidad de nuestras vidas. Aprendamos más acerca de la persona de Jesucristo, profundicemos más en sus verdades, estemos atentos cada día a esas verdades irrefutables, incalculables, y a su sana doctrina, santa doctrina que está presente en la palabra de Dios. Solamente tenemos que ir a la palabra de Dios, desentrañar esas verdades, leerla, y no solamente eso, aplicarla también, por supuesto, a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga en esta noche. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que alguien quiera decir? Pues yo quiero darle gracias a Dios porque hay muchos versículos ahí, verdaderamente, haberlo leído, hoy pude entender ese mismo que usted decía, de que ellos decían que buscan su gloria. Yo ahí entendía que era que los judíos buscaban su propia gloria, y entonces hoy pude entender que no era eso lo que se quería referir. Por eso es tan importante lo que tú dices. Realmente los judíos también, muchos de ellos buscaban su propia gloria. Mucha gente busca su propia gloria y no le da la gloria al Señor. Exacto. Pero en este versículo. No era eso. Exacto. Yo así lo entendí hasta hoy. Hay mucha gente que lo hace. Eso es falta de humildad, ¿verdad? Y además, nosotros no podemos quitarle, por supuesto, la gloria a Dios ni ponernos en su lugar. Claro. ¿Por qué? Porque por eso decimos en nuestras oraciones y decimos: toda la gloria sea ¿para quién? Para Él, para nuestro Dios. Porque mediante Él es que nosotros estamos vivos, respiramos. Mediante Él es que tenemos todas las cosas que tenemos nosotros. Piense usted ahora mismo en todas sus posesiones materiales. Piense ahora mismo en todas las cosas que Dios le ha proporcionado a usted. Eso ha sido gracias a su gloria, gracias a su gracia.
gracias a su misericordia. Y por supuesto nosotros tenemos un elemento del esfuerzo físico y el esfuerzo personal y la superación que nosotros hacemos y tenemos, pero si no es gracias a Él, pues nosotros no hubiésemos tenido absolutamente nada de eso. Dice la palabra de Dios que todo pertenece a Él, ni siquiera nosotros somos nuestros, porque dice la palabra de Dios que fuimos comprados por precio. Y entonces ahí dice: glorificad pues al Señor en vuestros cuerpos. O sea que en todo lo que nosotros tenemos que hacer, eso en marzo, en el mes de la mayordomía, ya estaremos también insistiendo y haciendo un énfasis especial también en estas cosas, pero siempre es bueno mencionarlo. Toda la gloria siempre es para nuestro Dios. Vamos a terminar, hermanos. ¿Alguien más tiene que decir algo o alguna pregunta? Bien, vamos a terminar y vamos a hacerlo cantando. Vamos a cantar el himno Vivo por Cristo. El 358 me parece que es. Hermana, ¿puede ayudar? Vivo por Cristo. Sí. Sí, gracias por recordarme. Vamos a dar al Señor de los bienes materiales que Él nos da y vamos a honrarle mediante las ofrendas. Bueno, en la tercera estrofa, en la última estrofa, nos ponemos en pie. En la tercera estrofa nos vamos a poner en pie. Y vamos a pedirle a Giselle Olivares que ella tenga la oración de despedida.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los hermanos del codo tenemos ensayo. Recuerden que hoy no hubo culto de oración porque lo vamos a tener el próximo viernes a las 9 de la noche en la vigilia. Que Dios les bendiga.